8:38. Me acuerdo cuando cerrábamos el panel ayer, Monse. Bienvenida, Montserrat Rolano. Buenos días. Buenos días. Me acuerdo cuando cerrábamos el panel ayer que decíamos que el día iba a estar noticioso, ¿te acuerdas? Hablábamos de que iba a haber tal o cual cosa, pero nos quedamos cortos. Estuvo mucho más noticioso que como lo habíamos previsto aún. Y por eso el panel de hoy día va a quedar especialmente corto, pero démonos a la labor. Y saludamos en primer lugar a la exministra, colega de profesión periodista e investigadora de Horizontal, Pauline Cantor. ¿Cómo estás, Pauline? Bienvenida. Estás en silencio, a ver si le puedes dar el volumen a tu... Ahí sí. Sí. ¿Ahí sí? Sí. Bienvenida, Ya, Pauline. ahora sí. Muy buenos días a todos y muy contenta de estar este viernes en la mañana, como bien dicen, muy noticioso. Es verdad, y saludamos también a la abogada y secretaria general de la Democracia Cristiana, Alejandra Kraus. Bienvenida, Alejandra. Un gusto, Patricio, Monse y sin duda con Polín. Y cuando hacías la introducción tuve que recordar a la presidenta Bachelet cuando decía, bueno, todo día puede ser Peor. Peor. Sí, hay una canción que dice que nunca se toca a fondo, ¿no? Siempre se puede caer más bajo también. Vamos Oye, a... La presidenta Bachelet tiene hartas frases ahí memorables. Sí. ¿Ah? Sí, hay una que decía Así que es. las campañas se hacen con poesía, pero los gobiernos se hacen con prosa. ¿Ah? Sí, pero bueno, no vamos a enumerar ahora las frases de la expresidenta, sino más bien entrar de lleno en esta noticia que sorprendió a varios. Yo debo reconocer que a mí me sorprendió, dada la conformación del Tribunal Constitucional, la determinación de destituir a la senadora Isabel Allende, porque además fue 8 votos contra 2. Donde integrantes del Tribunal de Izquierda, representantes de izquierda, nominadas por el presidente Boric, pero además que se reconocen ellas con esa sensibilidad, votaron por la destitución de la senadora Allende. Esto tiene como varias patitas para ir desglosándolo, ¿no? Porque en la noche habló la vocera de gobierno, repitió una frase bien llamativa que hoy día también la dice el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, que esto sienta un precedente grave, la destitución de la senadora Allende. A mí me parece que es delicada esa frase porque finalmente es criticar una decisión del Tribunal Constitucional. Claro, o sea, la Constitución no debería correr para los parlamentarios. Claro, porque es una herramienta que está en la Constitución, ¿no? Esta destitución cuando se infringe la Constitución, que fue la decisión a la que se llegó de manera casi unánime, fue bien mayoritario. Entonces, claro, encuentro que es delicado ahí entrar a cuestionar lo que hace el Tribunal Constitucional, que es un órgano autónomo, y no se hace ninguna autocrítica. La vocera ayer repitió esta frase del precedente grave, creo que más de 10 veces. Por lo tanto, era el discurso que había ensayado el gobierno. Hoy día, como digo, lo repite también el ministro de Justicia. Y lo que también me llama la atención ahí, Pauline, Alejandra, es la declaración del Partido Socialista. Y también de parlamentarios del Partido Socialista, donde cuestionan esto y cuestionan al Frente Amplio, porque representantes del TC, ministros del TC, ministras particularmente, vinculadas al Frente Amplio, habrían votado en contra de la senadora Allende. Ellas esperaban que votaran en función de una sensibilidad política y no en función de lo que corresponde. Ahí está la duda, ¿no? Me parece que podríamos entrarle quizás a esas dos declaraciones. Y para agregar un tercer elemento, y ahí te doy la palabra, Alejandra, llama la atención también, por el otro lado, que el tema de la casa de Allende y la casa del presidente Elwin fue aprobado con votos de todos los sectores políticos en el Congreso, en el contexto de la ley de presupuesto, y también la Contraloría se pronunció a favor de esta compraventa, ¿no? Y de hecho lo dijo la Contralora hace un par de semanas en el contexto de la acusación fallida, acusación contra Maya Fernández. Por lo tanto, ahí hay varios elementos que se contraponen incluso en este caso. Alejandra, ¿cómo ves esta situación? A ver, no va a ser lo esencial, digamos, de lo que podamos aquí compartir como visión. Yo jurídicamente creo que este requerimiento
no debió haberse acogido, ¿ah? Con todas las particularidades, lo sostuve desde el día 1, ¿ah? A propósito de las denuncias, por distintos elementos jurídicos que no me voy a referir del caso, ¿ah? Eh, pero esencialmente, a mí me parece que pues, las declaraciones del gobierno para justificar una posición en relación a la decisión del Tribunal Constitucional, y les reitero, yo no comparto, probablemente si yo hubiera sido parte del Tribunal Constitucional, gracias a Dios no lo soy, había estado en el voto de minoría, ¿ah? A propósito de los principios constitucionales, los ilícitos constitucionales y la teoría finalista, además en el ámbito del derecho civil. Pero diciendo eso, a mí me parece que las autoridades de un gobierno no pueden referirse a los fallos de una institución autónoma. No corresponde. Serán otros quienes podrán hacer las apreciaciones respecto del fallo y de la decisión de los ministros y ministras del Tribunal Constitucional. Como también a mí me parece que tampoco a través de causas tan emblemáticas como podía ser la cesación en el cargo de una senadora de la República, cualquiera sea, ya se habían presentado otras destituciones y ninguna había prosperado, ninguna. En consecuencia, frente a una decisión tan emblemática, tampoco algo que también se ha puesto como punto posible de fundamento de esta decisión. Tampoco es a través de una causa emblemática el momento probablemente, digamos, lo que permita salvar la reputación de una institución. La responsabilidad frente a esta decisión era demasiado relevante por la responsabilidad de la institución, pero también las instancias jurídicas, políticas de la cesación en el cargo de una senadora de la República. Ahí, Alejandra, sí, has hecho un planteamiento respecto al TC y respecto a las formas en el gobierno, pero también te quería preguntar sobre el fondo, porque si uno escarba 2 centímetros, lo que en el fondo está diciendo la senadora, la vocera Echeverry, es que un senador o senadora, un parlamentario no debería ser destituido, ¿no? Eso no, por algo tenemos una constitución que muchos quisimos pero cambiarla. que lo diga un gobierno, a eso me refiero, ¿no? Porque esto tiene que ver, tiene que ver con los principios bien profundos de la democracia, ¿no? Uno dice, ¿un parlamentario es inamovible en su cargo? Porque eso es lo que está diciendo la ministra Echeverry. No, bueno, por eso partí diciendo que las declaraciones del gobierno en relación a este fallo no las comparto. No las comparto. No se deben referir ni de esa manera, ni tampoco suponer o dar a entender que existen fueros políticos, porque eso significaría una especie de fuero. De fuero. Ahora, que entiendan también los parlamentarios el desafío de cumplir y actuar conforme a derecho son estándares altísimos. Si tenemos normas, se deben cumplir en su integridad. Todos y todas. En consecuencia, creo que esa declaración de la ministra vocera de gobierno no corresponde. No corresponde. No pueden salvarse responsabilidades administrativas y políticas tratando de responsabilizar o establecer alcances constitucionales respecto a autoridades del país, que exceden cualquier estándar democrático. Sí, se ha aludido, Polín, a la buena fe. Yo no tengo, y yo creo, Pato, que tú tampoco, por qué presumir que hubo mala fe en esto. Más bien, si uno revisa la trayectoria política de la senadora Allende, uno no ve que hayan ocurrido situaciones cuestionables en general, ¿no? Ella ha sido una senadora con un perfil más bien bajo, no ha tenido tampoco un perfil confrontacional.
ha hecho un trabajo bien silencioso. Ayer también algunos representantes del Congreso lo destacaban. Pero claro, uno puede tener buena fe en cumplir la Constitución o en cumplir la ley, ¿no? Que no haya dolo no implica que no haya una falta, ¿no? Ahí, Pauline, ¿cómo ves tú la situación de lo digo como comentario nomás, ¿ah? Pero en general, ¿cómo ves la situación de la senadora Allende y todo lo que rodea esto, ¿no? El Partido Socialista, el gobierno, ya vamos a ir también con el tema de las tensiones internas en la alianza de gobierno que esto ha generado. Ay, lo primero yo creo que quiero decir es que es lamentable, ¿cierto? Que la trayectoria de una parlamentaria con la experiencia y con los más de 30 años que le dedicó, ¿cierto? Al Parlamento, termine de esta forma. Pero la verdad es que tú tienes que cuidar tu carrera, digamos, política hasta el último minuto. Y acá la verdad es que fue un error que cuesta creer que se cometió, algo tan básico y que además hoy día es algo que el tema, digamos, de los conflictos de interés y de lo que se puede hacer y no se puede hacer está presente hoy día en todo ámbito. Entonces, de verdad es tan evidente, es como de las primeras cosas que me imagino que le enseñan a un estudiante en el ramo de Derecho Constitucional, es que una autoridad no puede celebrar contratos con el Estado. Entonces, acá por eso que incluso yo me quiero salir del tema si hubo acá mala fe o no, sino que hay un tema básico de decir yo soy autoridad, soy la dueña de este inmueble y se lo estoy vendiendo al Estado. Así, no puede. Así, la Alejandra fue ministra, yo fui ministra, y uno lo primero que sabe es que no vas a hacer nada en relación al Estado que tenga que ver con tus intereses personales en el ámbito que sea. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que el Tribunal Constitucional, su fallo fue contundente, y yo lo celebro porque en el fondo se falló en base al derecho y no a la política. Y por eso que de verdad tanto las declaraciones de la ministra vocera, que dice que esto es un precedente grave, es volver a politizar algo que no está en el ámbito de la política, está en el ámbito del derecho constitucional, está en el ámbito de nuestras reglas básicas de convivencia de lo que se puede y no se puede hacer. Lo mismo con respecto a los parlamentarios frente amplistas, que están enojados con aquellos miembros integrantes del Tribunal Constitucional que no votaron a favor de ellos, cuando la verdad es que tú lo que pides como ciudadano es que aquellas personas que te representen, sobre todo en temas de tribunales, sean objetivos, estén ahí para juzgar en su mérito, en base al derecho, y no por las preferencias políticas. Evidentemente tú siempre vas a tratar, probablemente dentro de la legislación y del derecho, de buscar lo que más te interpreta. Pero acá hay algo, un marco que está por sobre, y yo en ese sentido celebro el fallo contundente del Tribunal Constitucional en algo que de verdad es como un error casi de niños. Cuesta entender la cantidad de abogados que vieron esto. Si yo pensemos en el Contraloría presidente, también. eh, pensemos en el presidente, el presidente que es de quien parte la idea. Así, el costo hoy día que está pagando, porque la verdad es que esto parte como una idea presidencial, de que él quiere, digamos, entregar, que el Estado compre estas dos casas, que además igual ahí hay un tema que no deja de sorprender, es decir, yo compro y después se lo vuelvo a entregar a la Fundación Allende. Eso para mí tiene ahí un signo de interrogación que dice, bueno, entonces, ¿por qué la familia mejor no cedió, no Sí. regaló la casa al Estado? Si quería hay mucha gente que hace eso, que entrega sus bienes A porque través de quiere una hacer donación, una claro. misión, un aporte. Sí, Alejandra, Entonces, sí, me refiero ahí también hay sí, cosas que quedan en signo de interrogación, sí. pero para cerrar un poco esta reflexión, llama mucho la atención la negligencia, sobre todo de SECPRES, de todos los abogados que cubren al presidente, que cuando él firma, ¿cierto? Este famoso decreto, creo que el 38, donde él ve el precio y ve quiénes son los dueños y los firmantes, porque están todos individualizados, no salte a la vista que uno diga, a ver, ojo, esto es muy raro. Tengo dos autoridades, una ministra y una parlamentaria, que son los que me están vendiendo. Eh, Esas Sí. son cosas que de verdad uno dice,
es como el ABC de lo primero que uno aprende en términos de administración pública y más aún aquellos que son abogados. Pero Alejandra, déjame sí, algo, espérate, Patricio, yo creo que es importante hacer una precisión, porque Pauline hizo como referencia en varias ocasiones a lo contundente del fallo. Lo único que sabemos hoy día es que es 8-2. El contenido del fallo no Sí, lo no lo conocemos. sabemos. ¿Ya? Entonces, porque creo que es importante para ser súper preciso con la relevancia del fallo. Y probablemente en mi condición de abogada voy a tratar de perseverar absolutamente, digamos, la importancia y trascendencia jurídica y política de este fallo. En consecuencia, no conocemos el fallo. Eso es lo primero. Los alcances, lo contundente del fallo, no lo conocemos. Sabemos que es Sí. 8-2. Somos la precisión, era más bien el tener el 8-2 en Sí. esa Claro. contundencia del acuerdo que había. Claro, Sí. yo recuerdo el día, a propósito de la interrupción del embarazo, de la ley en 3 causales, cómo se esperaba qué iba a ocurrir y qué iba a ser la presidenta María Luisa Brahms, que iba a determinar si íbamos a tener ley o no íbamos a tener ley en un sentido. Por eso que es importante, y Brahms al final se inclinó por favorecer, digamos, la tesis del gobierno de la presidenta Bachelet, vale decir, aprobar frente al requerimiento que se había hecho respecto a la interrupción del embarazo. Sí, ahí Alejandra, yo te quería preguntar algo que lo he preguntado al aire otras veces y que me lo sigo preguntando hasta el día de hoy. Una cosa es la que formalmente lleva a la destitución de la senadora Allende, que es la infracción a la Constitución, ¿no? Pero otra cosa es, por decirlo de algún modo, el sentido común. Y te lo pregunto a ti que has sido dirigente política, que has sido funcionaria pública también. Si yo soy senador o ministro, aunque ignorara el artículo de la concertación, de la Constitución, y ahí estoy hablando directamente de la ex ministra Fernández y de la senadora Allende, no hay ningún momento en que debería hacerte ruido que siendo autoridad celebres un contrato con el Estado. Digo, Patricio, inconstitucionalidad aparte, porque esto también tiene que ver Patricio, con cómo se ven las cosas, ¿no? mira, uno como autoridad, y de verdad, yo creo que Pauline va a compartir conmigo esto, uno se pregunta muchas veces en el día o durante la semana los alcances, si puedo o no puedo hacer esto, puedo o no puedo usar el automóvil a la hora de almuerzo, para ir a hacer un trámite personal. Y muchos de nosotros bajábamos y tomábamos un taxi, ¿ya? Porque entendía, es decir, uno, además hemos ido transitando hacia unos estándares de probidad muy altos, que me parece correcto. Si los servidores públicos debemos tener una conducta adecuada. Yo recuerdo cuando el presidente Lagos me designó ministra de Mideplan. Yo tenía un patrocinio de abogado, como abogado de una causa en que debatía acerca de los alcances de indemnización por expropiación. Pues bien, tuve que renunciar al patrocinio de esa causa porque tenemos inhabilidades, no podemos tener demandas contra el fisco, alguien que hace la autoridad. Vale decir, uno se va preguntando, de verdad, se pregunta los alcances, le pregunta a otros, pero quiero hacer una observación aquí para ser súper preciso. Importante señalar que ambas no suscriben la compraventa respecto como ministras de Estado. Ni siquiera está en el ámbito del ejercicio de sus cargos la suscripción. Lo hacen como herederas. Yo creo que es súper importante, y ahí, como bien decía Pauline, más allá de los abogados, siempre, digamos, por algo fuimos formados, sostenemos una tesis o una interpretación, ¿ya? Eso es importante señalar para efectos de la buena fe. Ya, pero la palabra heredera en este caso equivale a propietaria, ¿no? A copropietaria. Sí, claro. Sí, está bien, pero lo que te digo no es tanto cuanto ministra y no está en el ámbito de sus funciones. Pero dicho eso,
quiero dejar claro que también los parlamentarios tienen asesores. Tienen asesores y en general los parlamentarios llevan bastantes años en el cargo. Vale decir, cualquiera de ellos se pudo haber representado estas inhabilidades o prohibiciones cuando aprobaron la ley de presupuesto. Y resulta que nadie levantó esa observación y aprobaron. Yo no estoy diciendo, la Contralora también, digamos, argumentó a propósito del decreto aprobatorio, que era en una primera etapa. Vale decir, habían indicios de autoridades, que decimos la Contraloría y el Congreso, en su rol de fiscalizador, que aprueba, etcétera, y la Contraloría que fiscaliza los actos desde la perspectiva legal, que te indicaban que iban en el camino correcto. En consecuencia, por eso vuelvo a insistir a propósito de la buena fe, ¿ya? Pero a tu pregunta inicial, Patricio, cuando asumimos cargo como dirigente de un partido político, como dirigente en una, ¿cómo se llama? O dirigente vecinal, o como dirigente gremial, o como miembro del colegio de abogados, o como autoridad, uno se plantea en todo momento si esta conducta de una o esta decisión puede o no puede afectar a la probidad y actuar en consecuencia con ello. Sí, Patricio, sí, solo muy cortito nomás para agregar acá una cosa muy corta, que yo creo que acá también hubo una falta de rigurosidad enorme. Yo creo que, y hay una frase de un asesor del segundo piso, que salió en algunos medios, que cuando le advierten de acá, de que hay algunos, digamos, en una minuta que le llegó, mostrando que hay, digamos, ciertos conflictos en la compraventa, la respuesta es, se va a manejar comunicacionalmente. Entonces, esa superioridad de pensar de que acá no importa, esto es lo que queremos hacer, esto es lo que pidió el presidente Boric, y nosotros, independiente de todo lo que pueda haber debajo, lo vamos a hacer porque somos capaces de hacerlo. Y es un poco lo que cuando tú analizas, y hemos analizado mucho acá el caso Monsalve, el caso Fundaciones, vemos que todo de alguna manera va obedeciendo a patrones similares en términos del análisis y la rigurosidad con que se analiza el quehacer público. Y eso para mí se ha ido convirtiendo en un patrón, sobre todo en el grupo más jóvenes, que son todo el grupo del Frente Amplio. Yo creo que acá tanto digamos, el socialismo democrático ha pagado un costo súper alto al estar de la mano, digamos, de este grupo, de inexperiencia en gobernar, de pensar que se la sabían todo, de los 30 años, y yo creo que han tenido un costo. Yo creo que el partido, al tiro termino, que el Partido Socialista con esto está pagando un costo altísimo, porque yo ni siquiera sé si la Paulina Bodanovich, que quería ir, ¿cierto?, de candidata a una primaria, no sé qué va a pasar, porque efectivamente esto le está pegando al corazón del partido, y mucho que ver con la falta de protección que no tuvieron muchos de estos abogados, digamos, del lado del gobierno. Sí, Alejandra. Yo quiero, Monse, pero bien breve, a propósito de lo que planteaba Polín, pero ampliándolo un poquito, digamos. Yo siento que estos últimos años, de una u otra manera, lo que se ha puesto en jaque son instituciones, desde la manera de gobernar, la rigurosidad en la gestión pública, sin duda, en la probidad en los municipios, ¿para qué decimos? Porque hablamos de los convenios, sin duda, gravísimo. Pero se abre un abanico en municipios y en formas de, después el Poder Judicial. Bueno, podríamos seguir, espérense, me llegó a acompañarme una pequeña mascota. ¿Cómo se llama? Eso es, a mi juicio, Olín, Monse, Patricio, la relevancia de todo lo que está ocurriendo. Se han puesto en jaque muchas instituciones, y la democracia y la ciudadanía de verdad no se merece, y creo que hay un llamado a todos y todas
a tener otros estándares y otras formas de relacionarnos en política. Nos vamos a ir rápido a la pausa, pero antes les quería dejar planteado para que le den una vuelta en este ratito las implicancias políticas que esto puede tener, porque hay molestia del Partido Socialista con el gobierno, con el Frente Amplio también, hay recriminaciones cruzadas. Esto se mezcla también con la decisión de llenar el cupo en el CERVEL que deja Alfredo Yoñán con un cupo del PS. Aparentemente ese cupo sería llenado por alguien del Frente Amplio, Antonia Rivas, hasta donde se sabe, y también por la elección de la Cámara, de la presidencia de la Cámara de Diputados, la mesa, que es el día lunes, y donde el oficialismo apuesta por alguien del Frente Amplio, ¿no? Esto podría enredar mucho otras discusiones y también en el plano presidencial. Son las 9:03, hacemos un breve corte y a la vuelta retomamos con este y otros temas. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile les invita a disfrutar la voz y las canciones del destacado cantautor nacional Alexis Venegas, quien regresa a este escenario con un concierto titulado Gaviota a 4 guitarras. Junto a destacados músicos invitados, Alexis Venegas celebrará en Sala Máster el regreso a sus manos del máximo galardón obtenido en 2004 tras ganar el Festival de la Canción de Viña del Mar. Gaviota a 4 guitarras, junto a Alexis Venegas, en Sala Máster. Miércoles 30 de abril, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets y más información en salamaster.cl. Radio Universidad de Chile los invita a escuchar todos los viernes a las 17 horas Construyendo Comunidad Universitaria, un programa realizado por la Asociación Nacional de Académicos y Académicas de la Universidad de Chile, ACAUCH. Este espacio tiene como objetivo dar a conocer el trabajo de las y los miembros de la comunidad universitaria con acento en lo que hacen, piensan y proponen los académicos con una perspectiva interdisciplinaria. Está dirigido a la comunidad universitaria y a la sociedad en su conjunto. Todos los viernes de 17 a 18 horas, Construyendo Comunidad Universitaria. Conducen dirigentes y dirigentas de ACAUCH en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar cada miércoles a las 16 horas Rocadictos. Un espacio donde te enterarás de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo eso es motivo de conversación en Rocadictos. Académicos y académicas de los departamentos de Geología, Geofísica y del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia de la Universidad de Chile se reunirán cada miércoles a las 16 horas para explicar estos fenómenos y responder tus preguntas. Rocadictos, miércoles 16 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Invitación a Audiciones 2025. El Ballet Folclórico Antumapu tiene el placer de invitarte a participar en las audiciones para el elenco de danza y música. 4 de abril a las 19 horas. Dirección Avenida Pedro de Valdivia, 2454, Providencia. Para inscripciones y más información, no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, @Ballet Antumapu. Te esperamos.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. ¿Tenemos música de fondo, Francisco, para esta presentación? Oye, ¿cómo yo no me había enterado que iba a ocurrir esto hoy día y mañana? Pero bueno, aprovechamos de contarlo, porque hoy viernes 4 y mañana sábado 5 de abril, a las 7:30 de la tarde, va a haber un concierto muy especial donde la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile dará vida a algunas afamadas composiciones del cine en un concierto llamado Sonidos de la Gran Pantalla. Esto es parte habitual, por decirlo de alguna manera, de la programación del SEAC. Tenemos 5 entradas dobles para regalar a los primeros que llamen al 22-977-1579. 22-977-1579 para participar de este fantástico concierto de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional. Así es que, como dicen en algunos de estos programas de pago, llame ya. Eso. Bien, continuamos con las conversaciones. Tania me precisa, las entradas son para hoy viernes, ¿ya? Para que lo sepan, ya, antes de llamar. Buena precisión. Bueno, seguimos, Pauline, Alejandra, con el tema que habíamos comentado antes de la pausa, ¿no? Yo les dejaba planteado hoy para que le dieran una vuelta sobre las implicancias políticas que esto tiene en términos de la relación entre los socios de la coalición o alianza de gobierno, como se llama ahora, porque en un principio sabemos que eran 2 coaliciones, ahora ya son varias, parece, más de 2 incluso. Pero bueno, la relación entre el Frente Amplio, el PS y cómo esto se vincula con no solo lo presidencial, sino que también con decisiones importantes que se tienen que tomar, por ejemplo, la mesa de la Cámara de Diputados. Alejandra. A ver, yo personalmente creo que es un hecho que va a producir fricciones y quiebres en el ámbito político, que no es posible eludir. La senadora Allende constituía una figura, ha sido una figura en el Partido Socialista, no solo la hija de Salvador Allende, y ya de por sí mismo, digamos, tiene un valor simbólico político muy relevante. Ella. En consecuencia, estas fricciones, estas formas de gestionar la política, de no haber sido capaces de resolver oportunamente. La Polina hacía referencia a minutas que son de comienzos del mes de enero. La cantidad de abogados que ayer me informaban que eran aproximadamente 23 abogados que participaron del proceso, 23. En consecuencia, sin duda va a significar fricciones que pueden, porque además tenemos plazos muy acotados, no olvidarnos que la inscripción de una eventual primaria presidencial y que
tiene que ver con el, digamos, también va incidiendo en el tema parlamentario, es en 3 semanas más, el 29 de abril. En consecuencia, hay con candidaturas que aún no, bueno, ayer designaron ya, nominaron ¿cómo se llama?, al diputado Winter, el Frente Amplio, el Partido Socialista está en proceso de observación. Monse, tú hablabas de este elemento, digamos que ya hay varias alianzas o coaliciones que se han ido perfilando, se han ido desperfilando también en la izquierda. En consecuencia, yo creo que va a tener implicancias importantes, porque de una u otra manera también la decisión del Frente Amplio de convertirse en un solo partido, a propósito de las negociaciones parlamentarias de lo que viene, que es lo que viene en el ámbito político, con una representación de 21 diputados, cuando se juntan. Sí. Cuando se juntan, hoy día suponen 21 diputados un partido, que en su origen no lo eran. Pues bien, entonces, todo eso va a generar mucha fricción por la sobrerepresentación, por los golpes políticos que se han generado. Así que va a ser un panorama interesante de observar y ver también. Y ahí pongo la mesura, la capacidad de dirigentes, particularmente la presidenta del Partido Socialista, de liderar un proceso en pos de buscar el bien común y de ser capaces de plantearse un proyecto político interesante. Uno ve que, digamos, que en la derecha eso todavía no se ha sido capaz de que uno lo pueda visibilizar en sus 3 líderes, Kast, Kaiser y Matei. Ahora este es el desafío de la izquierda para ver si va a ser capaz de superar enfrentando las diferencias, enfrentando los conflictos en pos del bien común que todos debiéramos buscar. Sí, Pauline, en este tema 2 cosas ahí para tu comentario. La primera es que parece que todavía están abiertas las heridas del pasado, ¿no? De esa época en la que un Frente Amplio muy cuestionador de la concertación aparecía para irrumpir y eventualmente para apropiarse de ese espacio político, el espacio político de la izquierda o de la centroizquierda, en fin. Veo un poco de eso, por ejemplo, en el tono de la respuesta de los senadores socialistas a los asesores de gobierno en el caso de la senadora Allende. Pero otra cosa adicional que puede parecer muy obvia, pero que igual la quería nombrar para efectos del análisis. Parece ser que esto que en algún momento se llamó las, ¿cómo eran? 2 coaliciones en un solo gobierno, si bien formalmente ya no existe, todavía hay indicios de eso en el sentido que no existe todavía un nosotros, ¿no? Hay un ustedes y un nosotros que todavía sigue vigente en la relación al interior del actualmente llamado oficialismo. ¿Cómo ves aquello? A ver, yo creo que pretender, y eso también es válido para la derecha, de que esto es una gran coalición y todos en esto pensamos igual, tenemos, digamos, el mismo proyecto político, yo creo que no es así. Yo creo que las coaliciones hoy día lo que buscan es mínimos comunes, es ver qué les permite transitar, ¿cierto?, para poder dar gobernabilidad y ser gobierno, pero pretender que todo sea así como una luna de miel y que todos comparten los mismos valores y las mismas miradas, yo creo que hoy día no es así y lo veo difícil también que en un futuro sea así, porque yo creo que esta excesiva fragmentación al final lo que ha fomentado son los personalismos extremos, donde cada uno quiere llevar adelante su idea, les cuesta buscar acuerdos y mínimos comunes. Entonces, yo creo que esto que pasó ahora, que vivimos ayer, claramente va a llevar, como decía la misma Alejandra, a un escenario bien complejo. Hay mucha fragilidad, hay muchas tensiones, hay pasadas de cuenta. Tienes que poder parar una primaria, quiénes van a ser los candidatos, cómo te va a afectar esto en una primaria, cómo esto le pega al Partido Socialista, va a poder llevar candidato, no va a poder llevar candidato. Yo creo que efectivamente vamos a estar observando de cerca esta próxima semana
en acá, si van a haber codazos, si van a haber recriminaciones, sí van a ser capaces de pasar por alto todo esto en pos de otro objetivo, que en ese sentido hay que reconocer que la izquierda en ese sentido es bien disciplinada en términos de cuando quiere lograr un objetivo mayor, es capaz de superar las diferencias bastante más rápido de lo que nos pasa en la centro derecha y la derecha. Pero creo que se vienen hoy día, esto es un péndulo. Una semana estamos con el péndulo apuntando a ciertas diferencias, ¿cierto?, entre todos los candidatos desde desde la centro derecha hasta la derecha, y ahora el péndulo lo tenemos apuntando, ¿cierto?, hacia el oficialismo, hacia el gobierno, hacia los partidos del gobierno. ¿Cómo van a salir de este tremendo embrollo que no es menor? Porque yo creo que acá cayó una de las figuras más emblemáticas, una figura que no es cualquier figura, y por lo tanto eso va a tener, yo creo que, costos altos en probablemente todas estas negociaciones internas, donde se está viendo también, analizando las plantillas parlamentarias. Entonces yo creo que es cuando uno dice está la piel color roja y tú no la puedes ni tocar porque saltas si alguien lo toca. Yo creo que ese hoy día es el escenario en el oficialismo. Sí, pues el fuego amigo no es patrimonio de un sector, lo hemos visto, como dice Pauline, unas semanas uno, luego otro. Pero bueno, Alejandra, ayer ocurre en un timing no muy bueno esta proclamación del diputado Gonzalo Vinter. Él da un discurso que pasa evidentemente medio inadvertido. Y con esto ya se confirma la primaria en el oficialismo. Había algunos que incluso dudaban que esto iba a ocurrir. Ya tenemos 2 candidaturas que son bien potentes. Falta probablemente la del Partido Comunista y ver qué es lo que va a definir el PS en su comité central en un par de semanas más. Ahí te pregunto cómo ves eso, ¿no? La figura de Gonzalo Vinter, el hecho de que ya se confirme esta primaria y cómo nos pinta la democracia cristiana. Te lo pregunto porque... Pero no lo digas de esa manera, si está aquí Sí, voy a tener que partir voy a tener que... Como si no estuviera la secretaria general. Sí. ¿Qué monos pinta? No, oye, es un decir cariñoso. Patricio, y además yo rescatando mi condición de militante histórica de una comuna de la Florida, de la comuna de la Florida, tengo que hablar por todos y todas. Así sí. Que... No, te lo pregunto, Alejandra, porque el día lunes estuvo Cecilia Valdés, que ocupó también tu cargo hace un tiempo, y ella decía que, a título personal, evidentemente, como una militante más, que ella era de la posición de que la democracia cristiana debía apoyar a Carolina Toá. Me llamó la atención esa declaración y se manifestó muy en contra de la candidatura de Alberto Undurraga y esta estrategia del camino propio, en el fondo, ¿no? Porque ya sabemos que la primaria que va a aglutinar al oficialismo, donde está invitada la DC, no hay una buena disposición de la DC a participar de esa primaria. Sí, voy a agregar algo. Alejandra, déjame agregar algo súper breve a lo de Monse, que es una opinión, no es una descripción de un hecho. Me está pareciendo irrelevante, me hago cargo de la palabra, ¿no? La performance de la candidatura presidencial de Alberto Undurraga. Su palabra, sus propuestas tienen poca repercusión en el sistema político y en los medios. Por nuestras herramientas de trabajo nos llegan las pautas y habitualmente hay pautas del candidato Undurraga que no terminan replicadas en los medios. O sea, pasa algo ahí de una cierta irrelevancia, insisto, lo digo como opinión, no podría plantearlo como un hecho, ¿no? A ver, parto recogiendo a propósito de lo que tú dices, Patricio, que me parece de mucha relevancia. Todo partido político y todo líder político debe necesariamente buscar incidir. Yo creo que nosotros, si tenemos claro que no estamos en política para servirnos, pero sí estamos en política para incidir, para generar cambios en ese sentido. Pero también, Patricio, a propósito de lo que tú señalabas, que yo creo que es un fenómeno, si tú piensas perdón, Pauline, voy a hablarlo así, pero
en Evópoli o piensas en partidos con una gran sustancia y fundamento para entregar para estos tiempos que podemos tener, digamos, desde posiciones distintas. Y no estamos en el conflicto. Terminamos no siendo relevados, porque seamos también honestos. Si Alberto Undurraga hace propuestas, que las hace a propósito de seguridad, a propósito de vivienda, a propósito de salud, que las hace. Sin embargo, lo que se destaca es o no la participación en primarias con el Partido Comunista. Uh-huh. En consecuencia, hay que hacer, digamos, hay que buscar, hay que también concordar, que hay una forma de generar, digamos, las incidencias políticas que pudieran en algún minuto ser complejas. Por eso, a propósito de lo que tú señalabas, pero en relación a los monos que me planteaba Monse, decirle, yo obviamente no coincido con Cecilia, primero porque soy de aquella, se lo diría en un sentido a Cecilia Valdés y también se lo diría en otro sentido a Eduardo Frei, que las decisiones las toma el partido a través de sus órganos, sus órganos políticos establecidos. Y la Democracia Cristiana, el 15 de junio, determinó quién era su candidato presidencial con un mandato específico a propósito de las primarias. Y el Consejo Nacional en el mes de diciembre señaló expresamente no al camino propio y tampoco a pactos con la derecha. En consecuencia, se han ido delineando decisiones políticas que suponen ir, digamos, estableciendo una posición clara de la democracia cristiana frente a la ciudadanía en el ámbito de las coaliciones, de las alianzas. Entonces, yo ahí tengo una posición absolutamente clara. Y transmitirle a ustedes, a Polín, miembro de un partido político legítimo en nuestro país, y respecto al cual nosotros permanentemente vamos a tener diálogo en distintos ámbitos, si queremos generar condiciones y resolver los problemas de la ciudadanía. La democracia cristiana ha tomado una definición de buscar las mejores opciones para el país. Y en ese sentido, Alberto Undurraga ha liderado esta etapa, de la cual muchas y muchos, el partido en general, le agradecemos, porque no es fácil liderar en estos tiempos a la democracia cristiana. En consecuencia, dejar súper claro, la democracia cristiana tomó sus definiciones y ha actuado en consecuencia con un mandato de la Junta, respecto al cual nosotros vamos a ser fiel cumplidores del mismo. Polín. Yo creo que acá no es mucho porque uno más bien está, ¿cierto?, del lado del observador, pero yo en ese sentido concuerdo con lo que ha dicho Alejandra. Yo creo que acá los partidos políticos tienen toda una institucionalidad, ¿cierto?, frente a la cual se van tomando decisiones, y en ese sentido tienen un candidato, quieren estar presentes, tienen todo el derecho a estar presente y poner sus ideas sobre la mesa. Yo creo que en ese sentido el debate que se da en primaria es un debate interesante. Por algo existe el mecanismo para poder darle, sobre todo a quienes se sienten identificados con los distintos candidatos, poder elegir a quién creen que los va a representar mejor. Creo que en ese sentido son instancias positivas que ayudan, por un lado, a ordenar el debate, a poner las prioridades sobre el debate, y cada partido tiene su legítimo derecho, digamos, a tomar la decisión cuando quieren poner una persona que los represente en esa mesa.
Eh, entonces creo que en ese sentido nos hace bien. Yo Sí. creo Polín, muy, muy eso. cortito, llevándolo a tu sector, porque ha habido un intercambio de opiniones sobre la posibilidad de que Johannes Kaiser integre, esto, política ficción, el ministerio, algún De la ministerio, ¿no? mujer, De Evelyn Matei. el Ministerio de la Mujer. Que Claro, formalmente Claro. no está habilitado, ¿no? De hecho, que hubo un senador sí, que pues. fue presidente de la Comisión de Mujer del Senado. Sí, un senador de la UDI, Sí, no. Sangüesa creo que fue. Sí. Sangüesa, sí. Pero bueno, ayer le preguntaron a Evelyn Matei y ella dijo que no lo descartaba, que en la vida le había tocado comer muchos sapos, en fin. Y Johannes Kaiser dijo que me deje fuera de ese menú, ¿no? Todo esto en términos muy Sí, no me meto en la jocosos, dieta de claro. la candidata Matei, dijo. Sí. En términos muy jocosos y coloquiales, ¿no? Pero hay una definición de fondo, Polín, porque le preguntaron al presidente de tu partido hace un par de días y él dijo, me daría dolor de guata pensar solo en eso, ¿no? En Johannes Kaiser integrando, por ejemplo, un gabinete de Matei. ¿Cómo ves eso como la relación, que esto lo hemos hablado latamente, ¿no? La relación entre la centro derecha y la extrema derecha, o la derecha autoritaria, populista, como lo quieras calificar? O pongámosle derecha ultraconservadora o derecha conservadora. Pero, a ver, yo diría de partida es como una discusión que es bastante como absurda, entre comillas. La pregunta si uno integraría o no, porque creo que eso es algo que cuando alguien sale elegido presidente, después tendrá que poner todas las cartas sobre la mesa y ver quiénes son las mejores personas para liderar un ministerio. Creo que anteponerse a eso, de verdad, son preguntas que muchas veces, yo siendo periodista, que traen al debate y que de verdad es como el juego del absurdo. Creo que es mucho, hay tantos temas que son tan relevantes que estar pensando si alguien integraría o no un gabinete es bastante como ciencia ficción. Sí. Lo que sí yo creo que es relevante acá y el trabajo que hay que hacer, a pesar de lo que, como decían en la reflexión anterior, que acá hay lo que hay que buscar cuando tienes esta amplitud de miradas en un sector, tienes que buscar cuáles son los puntos en que tú sí tienes visiones parecidas, en que tú sí puedes lograr acuerdos y sobre esos mínimos comunes son los que tienes que trabajar, porque tengo claro, por ejemplo, acá que la misma Alejandra tiene posturas muy distintas a las que puede tener Lautaro Carmona en un montón de temas. Pero me imagino que cuando buscan ese trabajo en alianza, buscan aquellos puntos en donde sí pueden transitar juntos. Y acá yo creo que es lo mismo, porque al final tú lo que tienes que hacer es buscar la forma en que tú le das mayor gobernabilidad al país. Porque esto de que tenemos el fuego enemigo del otro lado por un lado, el fuego amigo por otro lado, lo único que nos, al final, es le hace mal a los chilenos, a los ciudadanos. No logramos avanzar en una agenda país, no logramos generar políticas públicas que mejoren la calidad de vida de las personas y sí logramos que el Estado, digamos, a lo mejor sea cada vez más ineficiente en un montón de cosas, que el gasto fiscal vaya aumentando de forma desproporcionada para dejar contento a uno, para dejar contento a otro, y no pensamos de verdad en cómo hoy día tiene que liderar un gobierno en un país con, digamos, en un contexto mundial que es muy distinto a lo que se vivía hace 5 años, hace 10 años, porque la tecnología, la inteligencia artificial, la misma forma en que nos comunicamos, ha cambiado radicalmente. Y yo creo que eso es algo que uno tiene que empezar a meter en la juguera y ver cómo convive. Y yo no digo que vaya a ser fácil, porque obviamente si yo me comparo con lo que pueden ser el partido de Kaiser y de Kast, soy totalmente ajena a lo que pueden ser mis principios y mis valores como lo pueden ser para el presidente Evópoli. Pero a pesar de eso, transitamos en un mismo lado de la vereda y tenemos que aprender y ver cómo logramos lo mejor de eso para poder efectivamente llegar a ser gobierno y además ser un buen gobierno. Bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre con este devenir de la política chilena. Vamos con la música, ¿no? Antes de despedir el bloque, no se vayan todavía, Alejandra, acompáñennos ¿Con la Guerra de las Galaxias? con la Guerra de Vamos las a ir. Galaxias. Creo que vamos a escuchar la Marcha Imperial, ¿no?
Bueno, hay, la marcha imperial, hay Darth Vader, que habitualmente se le usa como metáfora incluso en la política. Hay algunos políticos a los cuales se les ha bautizado como Darth Vader, cuyos nombres, por cierto, no voy a dar. Pero sí contar que los ganadores y ganadoras de estas entradas dobles para el concierto de hoy en el Teatro de la Universidad de Chile están en pantalla para quienes están viendo: Ana María Acevedo, Marco Torres, Víctor Eduardo Godoy, Rubén Cáceres, Camila Tovar, para ir a ver este maravilloso concierto de la Orquesta Sinfónica. La Marcha Imperial, como toda la banda sonora de la Guerra de las Galaxias, creación de John Williams, uno de los grandes compositores de música de nuestro tiempo. Dicho lo dicho, Alejandra Kraus, muchas gracias, que tengas un buen fin de semana. Lo mismo para ustedes, un gran fin de semana, Polín, un gusto de compartir este espacio. Polín Cantor, misma cosa, que estén muy bien. Muchas gracias, un gusto compartir con usted y un gusto ver ahí a la Alejandra, que no nos veíamos hace tiempo. Sí, las entradas a los y las ganadoras les van a llegar por correo electrónico, así como funciona hoy día, así que no tienen que venir a la radio a hacer nada más, les llegan por mail y luego con esas mismas entradas al Teatro de la Universidad de Chile en el Metro Baquedano. Con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta Claudio Medrano con ustedes.